Hoy tenemos un invitado de lujo, Carlos de los Cuevos Sepúlveda, abogado, maestro en administración pública y municipal. Y bueno, ya nos platicarás un poco más de toda tu experiencia, Carlos. Yo te agradezco mucho porque estés aquí, porque hay un tema que preocupa mucho a los mexicanos y obviamente a los queretanos, y es el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho pues pasa, algo que ya hemos comentado aquí en otras ocasiones, sobre la división de poderes. El Poder Judicial pues ha sido trastocado, ha sido intervenido, colonizado, diría yo, desde el poder. Entonces yo quisiera que nos platicaras cuál es tu visión en este momento sobre el Poder Judicial, o lo que tú nos quieras comentar. Sí te pediría, porque luego la gente que tiene mucho conocimiento del derecho utiliza términos muy complejos. Sí, así y es. tratamos de que en el programa pues la mayor parte de los que no somos abogados lo entendamos. ¿Qué es lo que está pasando en México en el Poder Judicial? Sí, pues muchas gracias, ingeniero. Gracias por invitarme a este espacio. Un saludo a todo el auditorio. La verdad es que sabe de la estima que le tengo. Y sí, efectivamente, a mí me parece que el Poder Judicial de la Federación, como lo conocimos desde 1999 con la última reforma constitucional de Ernesto Zedillo, en la que se incorporaron mecanismos de derecho procesal constitucional como la acción, la controversia, los juicios electorales, donde efectivamente la Corte pasa de 21 ministros a 11 ministros, y donde el maestro Héctor Fix-Amudio de la UNAM decía una frase muy cierta: el Poder Judicial dejó de ser el tercero ausente para ser partícipe. Entonces, los conflictos políticos, los conflictos propiamente judiciales, se llevaban ante un tercero imparcial, independiente, donde teníamos esa certeza de que al acudir al Poder Judicial el conflicto se iba a resolver. O sea, la reforma de Ernesto Zedillo fue positiva. Fue muy positiva. Fue una reforma que se incardinó a nivel internacional. Argentina, Chile, España y México íbamos en el mismo sentido: generar una corte independiente, un consejo de la judicatura o de la magistratura, como se les denominaba. Y entonces funcionaban los poderes judiciales. ¿Le duró 21 años la autonomía al Poder Judicial? Pues sí, ahora el nuevo modelo tampoco es nuevo. En 1867 Porfirio Díaz llega a ser ministro de la Corte con voto popular. O sea, es un modelo que tuvimos en México y que no funcionó desde el punto de vista histórico. Ahí están los resultados. La Constitución del 57 así establecía que los ministros de la Alta Corte tenían que elegirse por voto popular. Pero a ver, Carlos, ahorita que mencionas que Benito Juárez fue presidente de la Corte, pero creo que duró casi nada, ¿no? Muy poco, porque pasa a ser presidente de la República. Exacto, sí. Pero sí, Díaz. No una cosa así sí. De... Porfirio Díaz, Benito Juárez y muchos de los grandes intelectuales de esa época fueron ministros electos popularmente, con voto directo, y después Juárez y Porfirio presidentes. Y con una democracia bastante, digamos, débil, ¿no? Incipiente, y eran otras condiciones. Quizá ese modelo sirvió para ese México de 1867, no el de hoy, que lo digo con profundo respeto y una deferencia al legislador, pero elegir ministros de la Corte solamente en Bolivia, en Venezuela y en México. No estoy diciendo que sea bueno o está mal, me parece que no es el modelo. Nuestros modelos siempre habían sido más al modelo norteamericano, al europeo, y daban resultados, ingeniero. Ese es el tema. Para mí lo cuestionable de que un ministro o un juez sea electo por voto directo, la pregunta es, ¿qué le puede ofrecer un legislador, un juez o un ministro de la Suprema Corte al ciudadano? Pues sí, honestidad, pero eso no es un ofrecimiento, es una obligación. Claro. Es diferente como si estás como en el Ejecutivo, tienes un abanico enorme de propuestas que hacerle a la gente, incluso en los propios poderes legislativos, pero en el judicial no hay oferta. Sí. Hay un compromiso nada más. Sí, así es, un compromiso, y lo establece la Constitución, de respetar la Constitución y la ley, obligar al juez, al magistrado, al ministro a que ahora acuda, porque lo he visto que ahora acuden con la población. Lo hicieron en la campaña porque no había otra alternativa, pero ahora ya en el ejercicio de la función, acudir con las personas es suplantar la función del juez. El juez, ¿a quién le debe obediencia? A la ley, a los expedientes, a los criterios. Esto se criticaba, pero es que no hay forma en que la ciudadanía pueda incidir de esa forma. ¿Cómo puede incidir la ciudadanía? Pues criticando la resolución en un observatorio judicial. Pero históricamente la función del juez siempre ha sido discreta, siempre ha sido muy reservada, porque tampoco se pueden andar diciendo los criterios. Pues sí, o andar platicando, fíjate que tengo este caso y estoy juzgando a fulano. Sí, hay una discreción que siento, espero que no, como tú bien dices, estamos ante una situación desconocida,
que ojalá no sea el fin del Estado de Derecho en este país. Esa es mi gran preocupación. Sí, al momento me parece que se trastocó esa división de poderes, que incorporar el voto popular, pues si por sí mismo no diría yo que es violatorio de garantías, pero sí va a costar un trabajo asemejarlo al modelo anterior, ¿no? Y quienes conocemos a los candidatos, algunos que ganaron, pues sabemos que esto fue manipulado. Creo que ya incluso los observadores internacionales dejaron claro y han hecho su reporte de que fue una gran manipulación del voto en el proceso del Poder Judicial. ¿Tú también así lo sentiste? ¿Tú participaste, Carlos? Sí, yo participé para la candidatura de una magistratura de circuito en Querétaro. No obtuve el voto. Lo que sí puedo decir con conocimiento de causa, porque incluso tengo un procedimiento abierto en el INE por que un periodista me formula una entrevista de calle. Entonces, en términos de la normativa del INE, yo le debí de haber hecho que no, porque lo debí de haber reportado y decirle cuánto me iba a costar. Pues no me costó nada, ni lo pude reportar. Entonces el INE me finca una responsabilidad. No hacía muchas otras personas, ¿no? Hoy hubo quien la calculó y la pagó. Entonces, sí a mí me pareció que fue un procedimiento pues desigual, ¿no? Que sí había gente que entraba a diferentes ámbitos y hubo quien no, entonces hubo quien hicimos la campaña casera, ¿no? Pero fíjate, eso que dices es una pérdida de libertad, es terrible. El INE se ha vuelto, cuando lo defendimos fuertemente, yo pienso que hoy el INE ya mejor dejarlo ahí que siga, porque la defensa que se dio al INE hace 2 años ya no le toca. Así verdaderamente habría que empezarlo a cuestionar en muchos decisiones que está tomando. Eso que tú señalas cuando fuiste candidato a una magistratura federal y que te estabas ante los ojos del INE, pues ahí me tocó cuando participé tú me ayudaste, sí, me acuerdo, en la parte jurídica, para ir a ser candidato a la presidencia en este grupo de México Unidos, o no recuerdo ya cómo se llamaba. La cantidad de observaciones que me hizo a mí el INE y que tuve que estar subsanando con escritos, pues es una pérdida de libertades. Cuando tú eres un candidato o un precandidato, como quiera que sea, una persona política que estás expresando tu deseo de ser algo, estás expresando tu pensamiento, tienes que tener una grabación aquí que está diciendo ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. Entonces ya la autenticidad de una persona yo pienso que se empieza a perder. Así es. A mí parece que hay 2 puntos que nos deben de preocupar en materia electoral y ahora ya que viene el 27. Un esquema de fiscalización muy robusto, complicado, pero que se lo aplican a quien ellos consideran poco discrecional. Y el otro, el tema de los medios de comunicación y las redes sociales. También ahí es un mundo en el que pues el INE se vuelve censor, va siguiendo todas las publicaciones y va amonestando y va sancionando. Entonces, si con esas reglas vamos a llegar al 27, que es donde se van a renovar las cámaras federales, pues sí vamos a tener un gran problema, ¿no? Porque al final del día los dineros llegan. Circula el dinero malo, siempre, en toda democracia, el punto es saberlo detectar. Y es siempre, eso ha sido siempre, no es una novedad. Ahora creo que es mucho más las cantidades, pero siempre ha circulado así. Y esa discrecionalidad, yo ahorita que me viene a la mente un tema, ya ves futbolista de las Chivas, Omar Bravo creo que se llama, que fue acusado de abuso sexual infantil y fue detenido inmediatamente. Y yo pregunto, ¿y dónde está Cuauhtémoc Blanco? Así es. Las acusaciones eran básicamente las mismas. Entonces, si hay una discrecionalidad, y es ahí en donde la preocupación debe empezarnos a pegar más fuerte, porque hay discrecionalidad y entonces vamos a perder el Estado de Derecho. O se lo van a aplicar a quien no sea de sus simpatías, a quien no sea de sus preferencias. ¿Tú también lo sientes un poco así o todavía? Sí, no, por supuesto, ingeniero, y me parece que coincido con el análisis que usted hace y añadiría solamente un tema. Con la reforma que acaban de hacer al tema de amparo, por lo menos antes teníamos la certeza los ciudadanos que, aunque se tardaba un poco, pero si presentábamos nuestra demanda y nos otorgaban la suspensión, pudiéramos tener alguna protección. Hoy día eso no va a ser así. A ver, tú tienes mucha experiencia legislativa porque has sido asesor de muchos diputados, de senadores. No ha llegado al Congreso, a la Cámara de Diputados, no ha llegado la iniciativa. Cosa rarísima, porque ya tiene 5 días atorada en el Senado y no la han turnado a que sea revisada en la Cámara de Diputados. Ese transitorio que
tú sabes cuál es, que operaba la retroactividad. ¿Nos lo puedes explicar y por qué bueno, de entrada se dice que es anticonstitucional? Sí. Pero ¿por qué? ¿Quién sería el beneficiario de ese transitorio? Legalmente, porque ahí es donde yo ya no alcanzo a entender a quién beneficia ese transitorio y por qué. Sí, a ver, así en términos muy claros para que la ciudadanía nos entienda, el artículo 14 constitucional dice prohíbe la retroactividad, es decir, que una ley aprobada con posterioridad tenga efectos con situaciones jurídicas previas, ¿no? Es decir, si a partir del 2026 van a aumentar los impuestos, ya no pueden aplicarse a tasa para impuestos pasados, ¿no? Más o menos sería eso. Lo que se acaba de aprobar es una reforma a la ley de amparo en la que reducen figuras jurídicas, plazos, disminuyen la suspensión y dicen en un transitorio, y esta reforma se aplicará a los casos que actualmente se llevan a cabo. O sea, hay pendientes más de 400,000 sentencias por dictar a nivel federal. Entonces, esas 400,000 sentencias ya no se aplicarían o se resolverían con la ley actual, sino con la nueva. Pero el problema es que la nueva va a tener muchas deficiencias y va a alcanzar a perjudicar a todas las personas, al que está en la cárcel, al que le clausuraron el negocio, a la escuela que cerraron, al que pidió un amparo para que lo dejaran pasar al hospital. No me parece que sea el caso de Querétaro, pero en la Ciudad de México pues es muy común que las personas llegan a pedir una consulta médica o una cirugía con un amparo. Entonces, ¿y quién pide ese amparo? Normalmente es el familiar. Hoy, al momento de modalizar el interés jurídico, pues únicamente va a tener que ir el enfermito a pedir su amparo, o el niño, con todo lo que eso implica. El afectado directo. El afectado. Real, dice la reforma, real, directa, inminente, pero eso no es posible. Es regresivo totalmente. Eso es lo que han dicho especialistas a nivel internacional, que es un tema de regresividad, y lo han establecido que es inconvencional. Entonces, ojalá que en Cámara de Diputados pudiera venir este arreglo, ¿no? Bueno, la tardanza en turnarlo a la Cámara de Diputados se supone, y es lo que se lee en las columnas políticas, es que Adán Augusto quiso quitarlo, pero ya no es posible porque ya pasó en el Pleno y fue autorizado, y que estaba buscando algún recoveco legal para pasarlo ya sin eso, porque va a quedar exhibido, porque él fue el que integró esa modificación, ese transitorio en la modificación a la ley de amparo. Pero sí, obviamente que esa ley es regresiva. Completamente regresiva. Y sí la intentaron hacer, fíjate, cuando yo estaba en la Cámara de Diputados la intentaron pasar. Sí. Porque eso quiere decir, lo que tú acabas de enseñar, que es lo más grave. Antes había un amparo y aunque tú no lo hubieras presentado ya te cubría a ti porque, así es. Porque ya era un amparo que bajo el mismo caso estaban incluidos todos los mexicanos. Hoy yo me amparo, pero nada más me sirve a mí. Y si alguien más quiere tener ese beneficio de esa protección de la ley, tiene que hacer un amparo. Entonces, imagínate la carga de trabajo, ya veamos por ese lado, aparte de del problema que es de regresividad. Sí. Y por un lado, me parece contradictorio porque la Suprema Corte emitió un acuerdo que le llaman el acuerdo de inicio de una nueva época jurisprudencial. Teníamos 11, o ya son 12, le llaman la 12ª época, y que se encarga de, así lo dicen ellos, de la justicia con el pueblo y el Estado pluricultural. A diferencia de lo que habíamos tenido, que era Tribunal Constitucional, protección de derechos humanos, ahora me parece que hablar de un Estado pluricultural y justicia con el pueblo son términos que admiten mucho contenido y nos llevan a un peligro. Pero es contradictorio porque la herramienta por excelencia que tenía el pueblo para defender sus derechos era el amparo, porque ahí sí llegábamos todos, desde el que estaba detenido, el que estaba en prisión, el que estaba en alcoholímetro, el que le cerraban el changarro, pues era el que pedía el amparo. Es que hay una parte que la gente no ha vislumbrado. La Constitución es para proteger al ciudadano, no para proteger al gobierno. Así es. Y se les da un giro para que la Constitución proteja al gobierno en lugar de a los ciudadanos. Eso es peligrosísimo. Se dice que la reforma es pro autoridad cuando debe haber sido pro ciudadanos, y hay un tema en hablando de amparo. Las autoridades, que normalmente son las autoridades responsables, pues fijaban una cantidad de garantía para garantizar un daño. Hoy con la reforma ya no van a fijar esa garantía. Hoy si el juez de distrito las obliga a cumplir con una sentencia,
pues ellas decidirán si cumplen o no cumplen, porque ya no habrá una consecuencia. Antes el incumplimiento de una sentencia de amparo era muy grave, podía ir uno a la cárcel. El mismo Andrés Manuel, pues, le inician su desafuero precisamente por incumplir una ejecutoria de amparo. Hoy eso ya no va a pasar, así de fácil. Entonces estamos ante un terreno de nada. Muy pantanoso. Oye, Carlos, obviamente que también se dice que desde el poder se menciona que esto es para meter al orden a los altos empresarios que no pagan impuestos. Pues yo no veo cómo pueda cambiar eso. Pues sí, volvemos a lo mismo. Entonces es para proteger al gobierno. Porque el cobro de un impuesto, yo creo que todos hemos pasado a veces por una injusticia y hemos tenido ese recurso, ¿no? De ampararnos y decir, esto no es así, porque el gobierno no es perfecto. Y menos ahora, ¿no? Sí. Pues yo sí, al igual que usted, leo que hay una dedicatoria a Ricardo Salinas Pliego con el tema de la recusación, porque la reforma también trae ese tema, que una vez que se circula un proyecto que ya se está discutiendo, ya no se puede recusar el ministro que lo está promoviendo. A mí me parece que la recusación tiene siempre que poderse presentar, es parte del derecho de acceso a la justicia, el recurso efectivo. No lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana, pero pues ellos ya lo quitaron de un plumazo. Y al quitarlo de la Constitución y de una ley general o de una ley federal, pues me parece que es muy grave, porque entonces pues, no habrá ya posibilidades de defensa. Pero a ver, ahorita que hablas de las cortes internacionales, ¿qué tanto podríamos tener el apoyo de alguna corte internacional ante tantos desfiguros en México? Entiendo que ya se llevó a primero, el sistema es primero Comisión Interamericana en Washington, después Corte Interamericana. Reforma judicial ya la llevaron a Washington, tiene que pasar por una serie de estudios, de relatores, de visitas de Washington hacia México en términos de la convención, los protocolos, las adiciones. Tarda mucho tiempo y eventualmente esto se judicializa en la Corte Interamericana en San José y sí puede haber una condena al Estado mexicano, como la hubo en el tema de Jorge Castañeda, en el tema de desapariciones forzadas. Pero pues el tiempo es un factor y dos, que el Estado mexicano no creo que la vaya a cumplir, ¿no? O sea, la va a ignorar. La va a ignorar. Y te lo pregunto porque también en mis andares en la vida política, yo tuve un asunto donde me vi involucrado en forma personal y ganamos el juicio. Y después se lo llevaron a una corte internacional. Uh-huh. O sea, como para que a fuerzas lo perdiera. Y lo ganamos también en la corte internacional. Pero sí, tardó mucho tiempo, como tú señalas. Yo ya no estaba en el gobierno cuando vino la resolución de la corte internacional. Pero pues no pasa nada. Entonces, estamos ya, ¿tendremos que ser pesimistas o hay algún foco de luz que tú veas en tu experiencia? Pues a mí me parece que incluso hay un tema muy grave que son los derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial. Los que trabajamos en el Poder Judicial, de un día para otro nos dijeron hasta aquí, y lo que tenías ahorrado eso es, pero jueces y magistrados no les quieren pagar sus partes proporcionales. Y les toca. Y no hay dinero, porque usted recordará que había un fideicomiso en Nafin y por una instrucción se lo pasaron a la Tesorería de la Federación, que eran alrededor de 12 mil millones de pesos. No era dinero mal habido, era dinero que ahorros. Jueces y magistrados ponían la mitad y el Poder Judicial ponía la otra mitad, porque por la dinámica del trabajo, son trabajos de 24 horas los 7 días, donde uno termina enfermo, cansado, desgastado, y pues eso es lo que tenías, tanto el seguro de gastos médicos como esas prestaciones. Hay quien dice que son muy elevadas, pues sí, pero hay que ver la otra parte. Y fíjate que cuando estaba yo de diputado, se cuestionó mucho los fideicomisos del Poder Judicial. Y yo recuerdo que en el debate en la Comisión de Presupuesto, donde yo era miembro de la Comisión de Presupuesto, yo les dije, señores, ¿no les parecería mejor que ese fideicomiso aquí existiera también para bien de nuestros trabajadores? Así es. Y todo el mundo, los trabajadores, digan, pues es que no es dinero mal habido, o sea, es un orden. Hubo orden en el Poder Judicial, hubo ahorros que en lugar de malgastarlos o repartírselos, los metieron en un fideicomiso que ahí están, y como tú dices, para solventar. Incluso yo supe de casos de ministros, pero también yo pienso que fue de jueces, que tuvieron una intervención quirúrgica muy costosa y de ese fideicomiso los apoyaban. Así es. Apoyaban incluso para comprar casas, o sea, gente que ya tenía una carrera judicial. Y no se lo regalaban. Habían préstamos que tenían que reintegrar. Sí. Porque era parte también del dinero de ellos mismos. Y también era dinero que se ocupaba muchas veces en capacitar.
Yo la verdad es que me vi beneficiado, puede ser una maestría, un doctorado a partir de ese dinero, pero era en beneficio de la justicia, para resolver mejor y más rápido. Hoy eso no, ya no existe, ¿no? Y en tu caso ahorita, como obviamente que eres un experto en temas jurídicos, principalmente en lo electoral, creo que ese es tu fuerte, sí. ¿Tú consideras que va a haber una nueva oportunidad? Digo, ¿va a haber más trabajo para los asesores independientes o se va a sentir así como que los van a hacer a un lado y van a empezar a no resolver conforme a derecho? Pues lo que pasa es que a partir de esta nueva época jurisprudencial, las nuevas reglas, pues vamos a tener que efectivamente volver a un tema de mucha prevención, de mucha cultura de paz y evitar los conflictos a como de lugar, porque anteriormente teníamos reconocido ese poder judicial, donde había garantías de independencia e imparcialidad, sus salarios eran una garantía. Hoy al no tener eso me parece que sí corremos un riesgo, ¿no? Con todo honestidad me parece que desde Cedillo y Góngora dignifican al Poder Judicial, les elevan los sueldos, les dan esta serie de prestaciones, pero con el objetivo de que resuelvan bien, pronto y con calidad. Hoy día, si eso no va a estar en el Poder Judicial, lo que nos va a obligar en el sector privado es a tener muy cuidados nuestros procedimientos al interior de las empresas, de los negocios, para que evitemos esto. Y se vislumbra más rezago de sentencias, ¿no? Sí, la reforma traía que ahora tenían que resolver en 60 días. Al final el Senado la aprueba en 90 días. Pero, ingeniero, de todos es conocido que un amparo tardaba en resolverse un año, año y medio. ¿De dónde van a resolver en 90 días? Es imposible. La pandemia, seguimos con temas de pandemia que produjo ese rezago. Insisto, yo creo que ya son más de 400,000 sentencias pendientes por dictar, porque además no es nada más de cambiar los nombres y resuelve, o sea, no. Problemático. Yo fíjate que cuando se habló de la reforma judicial, yo lo dije también en algún momento, lo que requería el Poder Judicial es dinero, sí. Crecerlo, sí. Más jueces, más ya la Suprema Corte estaba bien, pero sí tener mucho más jueces de distrito para agilizar, y esto es presupuesto. Entonces, de alguna manera lo fueron ahorcando, y ahí se da el rezago para tener un pretexto para modificarlo. Y yo sí creo que ha sido un error que pues, el tiempo lo dirá. Pero para mí sí es un error porque hay pérdida del Estado de Derecho, hay pérdida de garantías, hay pérdidas de derechos de ciudadanos ya ganados y que vamos a ver cómo termina todo esto. Pero yo lo auguro mal. Así es. Porque de los 800 nuevos magistrados y jueces ya empiezan a renunciar a algunos, ya se dan cuenta que no es lo suyo, que está muy difícil, que además el Tribunal de Disciplina Judicial estará atento a que resuelvan en estos plazos y no hay condición humana que te permita resolver en 90 días, salvo que vayas a dictar una sentencia en tuit, ¿no? Como alguien lo sugirió, pero yo lo veo muy complejo. Ahora, esa sentencia de 90 días es como, no se resuelven por decreto. No se resuelven por decreto. O sea, es con mayor cantidad de personas y personas que sepan. Entonces, ahorita el meter en un grupo de personas que la verdad yo he tenido conocimiento de personas que llegan sin saber nada, porque no estaban metidas, no porque sean ignorantes, porque no estaban metidas en eso. Podrán tener pues, su título de abogados y hay una anécdota de un abogado ya de muchos años aquí queretano que formó un despacho de abogados y pero él no tenía el título, el que manejaba el despacho. Y le dijo uno de los pues abogados ahí del grupo, usted es un abogado sin título. Y le dijo, así me lo platicaron y lo digo con todo, pues con lo que haya que decir antes de decirle, pero ¿sabes qué, pendejo? Tú eres un título sin abogado. Sí, claro. Y eso es lo que está pasando ahorita. A lo mejor tenemos abogados sin título, pero era preferible una gente con mucha experiencia, que tú sabes que la carrera judicial se venían dando desde un actuario o desde una persona que estaba en el archivo cosiendo los expedientes y llegaban a ser jueces. Porque, claro, estudiaban, pero ya tenían una experiencia de muchísimos años. Sí. Hoy está llegando al Poder Judicial gente que nunca ha estado en el Poder Judicial y es algo muy complejo, mucho más complejo que llegar a la Cámara de Diputados, mucho más complejo que llegar a una presidencia municipal o a una gubernatura, porque eso se requiere, y como tú dices, el único mandante es la ley. Sí, por supuesto. Y a ver, nuestro modelo de judicial era artesanal.
tenía la razón de ser un oficial, un actuario, un secretario de juzgado, de colegiado, de corte, de electoral, porque en cada una de esas etapas ibas aprendiendo la técnica y además te ibas capacitando académicamente. Hoy, al romperse eso, pues también se va a romper la especialización. En general, a nivel federal tenemos órganos especializados en materia civil, administrativa, laboral. Es imposible que uno sea especialista en todo, ¿no? Pero ese modelo permitía que la materia que tú te gustaba o que tenías interés fueras perfeccionando y daba resultados. Entonces, daba resultados en un esquema en el que el Poder Judicial hasta 2023 más o menos tenía un presupuesto de 60,000 millones de pesos, órganos jurisdiccionales en todo el país, especializados y subespecializados, y concursos muy estrictos para accesar. El ministro ya en retiro, Carrancá, al momento que revisa la reforma constitucional, porque se impugnó en amparo, él hace una propuesta interesante. Decía, a ver, si esta ya es la idea, ¿por qué no nada más se eligen ministros y magistrados de sala superior, pero dejan al personal de carrera? Porque pues, el personal de carrera no tiene nada que ver con una elección, los vas a exponer, no saben, nunca han hecho campaña, y es cierto. Fíjate, yo sin ser legislador, sin ser abogado, ni de entender mucho del Poder Judicial, pero para mí se me hizo eso, era lo correcto. Sí. Pues cambien la Suprema Corte. Sí. Total, ahí ya de lo que llegue, que sea muy gordo, va a llegar allá. Pero esta decisión es entorpecer el Poder Judicial y va a ser más lento, el rezago va a crecer, y yo lo veía de esa manera. Si solamente se votan, solamente en voto que vayan los ministros, pues está bien. Podemos pensar que sí pudiera interesarle a la gente, porque además hay una cosa que yo recuerdo cuando se hizo la ley para que se votara la revocación de mandato, había un ingrediente que era vinculatorio, que debía de tener un mínimo de votos, lo cual yo pienso que mayorosamente no se lo pusieron al Poder Judicial, porque si hubiera sido un transitorio, o lo que le hayan puesto en la ley, una condición de que superara cuando menos el 30% de la votación del padrón electoral, si no, no sería vinculante, es que es de vergüenza. Votaron 13 millones de personas. Así el 13% aproximadamente del padrón, suponiendo que éramos 100 para hacer cuentas rápido, 13%, y 3 millones dijeron yo no bailo, y lo anularon. Entonces, 10%, o sea, contra 100 millones que somos en mexicanos, 9 de cada 10 mexicanos dijeron no queremos meternos en esto. Por desconocimiento, porque no tenían ni idea por quién votar. Eso es a lo que tú señalas. O sea, un acordeón en donde yo te aseguro, en una votación compleja, el 90% de la gente no sabía quién era cada quien. Así es. Porque muchos votaron por gente que ni siquiera vive en su estado, para estar de juez federal en estados en donde no es conocido. Así es. Porque aparte no nos podemos dar a conocer tan fácil, tenemos que avisarle al INE, organizar el foro, decir cuánto íbamos a gastar, de dónde iba a salir el dinero, tenemos que darles una cuenta bancaria. Pues no se puede. Lo están complicando mucho, ¿sí? Carlos. Yo creo que antes tú querías ser candidato y pues te peinabas, te achicalabas y salías a la calle, a los foros públicos, a empezar a echar relajo, ¿no? Sí. A hacer tus propuestas o lo que fuera. Hoy está verdaderamente complejo. Se está acercando, el círculo se cierra y estamos perdiendo libertades que hay que hacerlas notar. Porque cuando lo queramos romper ese círculo, yo creo que va a ser demasiado tarde, si no es que ya lo es. Así es. Se actualiza esa ley de las oligarquías de los partidos y principalmente del partido único, ¿no? Donde ellos deciden, ellos imponen la agenda legislativa, la política pública, y todo eso permea en los órganos electorales, lo cual es muy negativo. Y fíjate que esas famosas restricciones, y hablo, por ejemplo, en este caso de los partidos, del mío, de Acción Nacional, en donde para ser candidato tienes que juntar un mundo de firmas. Eso es una situación, yo pienso, y que sería el caso de la votación de los ministros, no es tanto por votos, sino por méritos. A ver, ¿qué ha sido esta persona el día de ayer, en toda su vida que ha hecho? Y quiere ser candidato del PAN o del PRI o del PRD o del partido que tú quieras a la presidencia, sabes que no te alcanza. Como dijo el jicamero, no te alcanza, niño. Búscale otra cosa, ¿no? Cuando preguntamos, oye, preguntó por los membrillos y por las manzanas y le iba dando los precios y le dijo, oye, ¿y cuánto cuesta la jícama? No te alcanza, niño, pues ya para qué. Así tiene que ser en este caso. O sea, si alguien quiere postularse para ser presidente de la República o gobernador por sí solo, nada más con que un instituto, que podría ser el INE, analizara los antecedentes.
Y dije, ¿sabes qué? Sí tienes madera y sí tienes los méritos suficientes para ser candidato independiente. Más que poner trabas de firmas, que yo, la verdad, con las firmas del famoso Unidos, México Unido, no pude votar por mí, nada más, así te la dejo. Era una complejidad espantosa poder juntar, y era juntar 150,000 firmas. O sea, nada. Pero ante una plataforma que no funciona, pues hubiera sido complejo. Y eso sumado a las famosas acciones afirmativas, tenemos que garantizar el espacio LGTB, indígena, migrante, persona adulta mayor y la persona con cierta discapacidad. Entonces, pues eso se vuelve una ecuación muy complicada de despejar. Y aparte la de, pues sí, la equidad de género, donde ya de entrada 50 y 50. Así Cuando es. yo te puedo asegurar, mi estimado Carlos, yo lo viví, que muchas mujeres no tienen interés en estar en la Cámara. Las ponen ahí para llenar las cuotas. Entonces todo eso realmente ha envilecido el servicio público, sí, tanto en las gubernaturas, porque hay personas que se pueden haber preparado para ser gobernador y resulta que no le tocó. Y 6 años puede ser la diferencia para que ya nunca más se te presente la oportunidad, si ya estás en situación de retiro, como yo comprenderé, ¿no? Entonces hay cosas, hay tiempos para todo. Sí. Y esto de equidad, yo creo que ha trastocado mucho de la vida política mexicana. Así es, ingeniero. Pues complejo el futuro y el panorama, mi estimado Carlos. En el caso del INE, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Sí realmente ya está colonizado? Sí, a mí me parece que está pendiente la reforma electoral, entonces entendí, porque la están trabajando, en desaparecer el tema de los plurinominales. Las instituciones, entendí que también ahora van a ser electas popularmente, como el caso de los consejeros del INE, entonces eso también va a sumar un problema, ¿no? Pero sí, respondiendo a su pregunta, me parece que sí hay una mayoría que toma las decisiones en el Consejo General del INE y eso permea en todo. Pero fíjate, en el Consejo General del INE son 11, hasta donde tengo entendido. Sí. 5 votaron en contra de la reforma judicial, de que no fue una reforma limpia, que no fue un proceso pulcro, y después se les persiguió. O sea, les está persiguiendo incluso. O sea que ya volvemos a lo mismo, estamos perdiendo libertades. Las personas que dijeron, ¿sabes qué? Para mí esto no estuvo bien, con toda la libertad, pues son consejeros. Claro. Pues no. Pues ahora son señalados y los van a tratar de echar para afuera. Y me parece que el Tribunal Electoral ahí jugó un papel fundamental porque fue quien justificó todas estas reglas. Además no estaban integrados, una mayoría eran 5 magistrados, una mayoría de 3, y con esos 3 justificaron y revocaban todas esas resoluciones que usted refiere, lo cual es muy grave, porque además sobreinterpretaron y sobrerepresentaron al Congreso, lo tenemos sobrerepresentando de un partido, de Morena en concreto, más del 70%. Eso y no mira, está bien. Con todos los defectos que le queramos poner al Poder Judicial del pasado, era muchísimo mejor de lo que estamos viendo ahora. Sí. Yo recuerdo todavía, pues sí, me tocó la época de Zedillo un poco metido en la política, cuando el presidente hace la reforma judicial prácticamente entrando. Y creo que fue buena, duró 21 años, y el Tribunal Electoral pues se sostuvo cuando ganó Fox. Así es. Y yo me acuerdo que hasta Fox, ¿no te acuerdas un día que llegó y hasta les dijo ahí de cosas, que era un cochinero, no sé qué tantas cosas? Sí. Me acuerdo que se fue la lengua porque pensó que lo iban a reventar ahí. Y se sostuvo el Tribunal Electoral Federal en la elección del 2000 apegado a derecho. Claro, y en el 2006 sancionaron a Fox y sí, algo que estuvo bien, que era... Se metió duro a la campaña y lo sancionaron. Lo sancionaron. Ahora, con todos esos precedentes de Fox, las gubernaturas que se fueron anulando a nivel nacional, Colima, Tabasco, por las Carajuelo y muchos municipios, esas mismas reglas pueden haber servido para anular muchos de los casos actualmente y el tribunal lo dejó de lado. Eso también está muy complicado y nadie ha puesto el ojo ahí y eso creo que es... Pero fíjate qué complejo. Si tú o yo decidimos participar, tenemos que cumplir una serie de requisitos y cuidarnos de no decir tal o cual cosa, y los que son favorecidos pueden hacer y deshacer. Así es. Y no pasa nada. Digo, está claro que la violación al Instituto Electoral y a las leyes electorales en la elección del 24 fue a vista hacia todas luces comprobable y no pasó nada. Hubo adelanto de campañas, hubo todo lo que tú quieras imaginar, lo hubo, y no uno solo sancionado en ese proceso del 24. Entonces son situaciones también
que cada vez que escucho la palabra, pues la frase que diga despierta México, pues yo pienso que algún día despertará México, porque ¿sabes cuál es el problema? El problema es que se ha metido en la ecuación de todo lo que hace el gobierno la palabra pueblo. Y el pueblo, pues el pueblo en sí es amorfo, pero se dice que ya el pueblo tiene el servicios de salud como Dinamarca, que el pueblo tiene esto, tiene el otro. Pues a lo mejor quien lo tiene dice, no, pues sí, todo el mundo está igual. Pero quien no lo tiene dice, a lo mejor solamente soy yo. O sea, ¿sí me explico? O sea, como que no hay una forma de saberlo cuando hablas así en ese abstracto del pueblo. A mí se me hace criminal utilizar al pueblo para todos los abusos y situaciones que estamos viviendo. Así es, ingeniero. ¿Algo más que quieras aclarar, mi estimado Carlos? No, pues solamente agradecerle el espacio. Me parece que estos son los espacios que valen la pena porque inciden, ¿no?, en la conciencia ciudadana, porque efectivamente hablar de pueblo, hablar de conceptos jurídicos indeterminados, pues es todo y nada, ¿no? Lo único que yo sí creo que vale la pena hacer conciencia es que si hoy tuviéramos un problema, ya no hay la herramienta jurídica por excelencia que tuvimos durante muchos años para defendernos. Es más, si hoy nos congelaran la cuenta saliendo de este programa, ya no procede el amparo. Entonces... Bueno, todavía no se autoriza la Cámara. Tendríamos algunos días todavía para... Sí. Pero eso es cierto, o sea... Así es de grave. Y mira, en el caso que tú acabas de señalar, hemos llevado algunos temas ahora que estaba con mis despacho de abogados, de que cancelaron las cuentas y que con un amparo se liberan, cuando demuestras que no era necesario, porque estaba garantizado el monto de la sentencia, o perdón, del pleito, ¿no? Pero eso que tú señalas, esperemos que no se dé, y esperemos que la Cámara de Diputados haga algo al respecto. Sí, y como dijo Germán Martínez, si lo que quieren es cobrarle a Salinas Pliego, yo les digo cómo, claro, y no modifiquen la ley de amparo. O sea, yo sí creo que se usa ese pretexto, pero no es el objetivo. Tú sabes el poder que tiene un presidente de la República en México y lo que podría hacer para que pagaran los impuestos los quienes no los han pagado. Entonces ahí nos están usando ahí de distractor, y ojalá de veras la Cámara de Diputados reaccione y piense, que es lo que yo creo que a veces no se piensa, que se las pueden aplicar a ellos. Lo que hoy se haga, así es, como decía el dicho, ya que soy de dichos, sí, las reses los matanceros de hoy pueden ser las reses del mañana. Así Entonces hay que pensar a futuro, hay que pensar que tenemos hijos, hay que pensar que hay nietos, que todo lo que hoy estén aprobando en el Congreso posiblemente lo van a aplicar algún día a algún hijo o algún nieto. Así es, o sea, todo es cuestión de tiempo. Así es. Pues muchas gracias, Carlos. Al contrario, ingeniero, muchas gracias. Esperemos que esta entrevista pues sea difundida, porque creo que sí queda claro de que tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que estar atentos, y principalmente yo creo que la conclusión, porque a mí me llama la atención cuando una persona de oposición dice, van a la ley de amparo, concretamente. He escuchado a varios amigos, inclusive compañeros de partido y de otros partidos, que utilizan la frase, no lo vamos a permitir. Eso me hace un error, porque no depende de ellos, que se permita o que no se permita. De hecho, ya está autorizado, porque no tenemos mayoría ni forma de, en los votos, evitar este tipo de abusos. Lo que tenemos que hacer, esto es inevitable. ¿Quieres que no se dé en el futuro? Sal a votar en el año del 27 por un Congreso que sea opositor, no opositor a todo en que no, sino un Congreso de contrapeso al poder. Entonces, la conclusión, espero que estés de acuerdo, es en el 27 que todo mundo vaya a votar. Así es. Que despierte México y que todos digamos, este año recuperamos el Congreso. Así es, ingeniero. Y que los que fueron electos ejerzan su papel muy dignamente. Y ellos se deben a la Constitución y a la ley. Y que ahí sí representen lo que la gente quiere. Así es. Así que busquen a su diputado y exíjanle lo que ustedes quieren. Eso es una buena medida también. Sí. Investiguen quién es el diputado de tu distrito, el local y el federal, y estar sobre ellos mandándoles información de qué es lo que yo quiero como ciudadano. Pues muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y nos vemos pronto. Gracias, ingeniero.